Me tienes que hacer host, Prabhu. Bien, gracias. Tegonanda. Bueno, Hare Krishna a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Gokulananda Das y estoy transmitiendo desde el templo de ISKCON en la ciudad de Chicago. Disculpen por la demora, hubo unos problemitas técnicos que ya los pudimos solucionar. ¿Me pueden decir si escuchan bien? ¿Está Gorananda? Bien, ahí está. Me había sacado el host, por eso no se veía la cámara. Bueno, estoy esperando la confirmación nomás de que se escuche bien y comenzamos. Vamos a... Ahí, Nita Gorananda, por favor, si me dices si se escucha. Ok, gracias. Entonces estamos leyendo el Bhagavad Gita, el capítulo 3, texto 7. Y antes de recitar el Bhagavad Gita, vamos a hacer unas oraciones para ofrecer respeto a los maestros espirituales y a todos los presentes, todos los Vaishnavas y a la Suprema Personalidad de Dios. Om Ajnanatimirandasya Yananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sakagana Raghunatam Vitantam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Vishakansvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bien, entonces leemos el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 3, texto 7. Yastu indriyani manasa
Niyam yarapate Arjuna karmendriyai karma yogam asaktak savishishyate. La traducción y el significado, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dice así. En cambio, la persona sincera que trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga con conciencia de Krishna, sin apego es muy superior. Significado dice, en vez de uno volverse un pseudo trascendentalista para llevar una vida licenciosa y de disfrute de los sentidos, es muchísimo mejor permanecer dedicado a su propia ocupación y cumplir con el propósito de la vida, que consiste en liberarse del cautiverio material y entrar en el reino de Dios. La principal Swarthagati o meta del bien propio consiste en llegar a Vishnu. Toda la institución de Varna y Ashram está hecha para ayudarnos a alcanzar esa meta de la vida. Una persona casada también puede alcanzar ese destino mediante el servicio regulado que se realiza de un modo consciente de Krishna. Para lograr la autorrealización, uno puede llevar una vida controlada, tal como se prescribe en los Shastras. Continuar desempeñando su ocupación sin apego y de ese modo progresar. Una persona sincera que siga ese método está muchísimo mejor situada que el farsante que hace alarde de espiritualismo para engañar al público inocente. Un barrendero de la calle que sea sincero es muchísimo mejor que el meditador charlatán que solo medita para ganarse la vida. Mukam karoti vachalam pangulam gayate giri yat kripatamaham vande shri gurum dinataranam. Bien, en esta sección del Bhagavad Gita hay muchos temas múltiples en realidad que están en juego, pero uno de ellos que quería destacar hoy es justamente lo que es la idea también del significado del tema del ser un farsante o la hipocresía, que en el texto anterior se utilizó la palabra mithya charaha, que significa comportamiento falso. Y bueno, ese comportamiento falso es de lo que quería hacer unas observaciones sobre ese tema relacionado con la hipocresía. Ahora bien, lo que se estaba hablando en esta sección era que se recomendaba dos procesos hay para lograr, digamos, la comprensión o el avance espiritual, para poder vincularse con la divinidad, para poder mejorar en la vida. Y esos dos métodos uno es el Sankhya, se mencionó, y el otro es el Karma Yoga, que también se lo conoce aquí como una traducción es el servicio devocional. Yo había mencionado antes que el Karma Yoga, y en el contexto de servicio devocional, en la otra charla que di, mencionaba que hay algunas diferencias entre Karma Yoga y Bhakti Yoga, pero en este contexto Prabhupada lo traduce como generalmente en esta sección como servicio devocional, y se puede entender como todas las acciones que hacemos y se las ofrecemos a Dios, los deberes que tenemos tanto en la sociedad como deberes a nivel, digamos, como seres humanos con las personas en general, ¿no? Independientemente del país donde uno nace, pero por ejemplo con el planeta, con los animales, ¿no? Todos tenemos responsabilidades.
y a actuar conforme a esas responsabilidades de una manera tal como se enseñan en los libros de yoga, se considera dharma. Dharma o el deber prescrito, cuando está bien hecho. Y ese deber se puede ofrecer también a Dios. Cuando se ofrece, se hace como un acto de ofrenda a Dios, se considera que es karma yoga. Las actividades de bhakti también se ofrecen a Krishna, pero hay sutilezas. Una de ellas es que las mismas actividades de bhakti, devocionales, pueden dar devoción en sí mismas por ejecutarlas. En cambio, las actividades de nuestros otros deberes no provocan sentimientos hacia Dios en sí mismas, a menos que se ofrezcan a Dios. Pero, por ejemplo, hacer el trabajo de la ocupación propia de uno, si uno, por ejemplo, se dedica a hacer películas, el hecho de hacer películas no va a despertar amor por Dios. Pero una actividad de bhakti como leer el Srimad Bhagavatam o escuchar de un maestro espiritual o entrar en contacto con la planta sagrada Tulasi, eso tiene una potencia, esas actividades y objetos que pueden generar un cambio en la persona que entra en contacto con ellos. Hay historias por ejemplo, de un cazador que se llamaba Mrigari, que entró en contacto con un maestro espiritual, Narada Muni, y tuvo un cambio de corazón y de ser un cazador feroz se volvió una persona, un yogi místico que no podía ni siquiera matar una hormiga, ¿no? Porque entró en contacto con un elemento del bhakti que es el guru, el maestro espiritual. En cambio, uno podría hacer sus actividades prescritas por años y no despertar por ello amor por Dios. Entonces, bueno, esa es una diferencia, así que las actividades de karma, para que sean karma yoga, hay que ofrecerlas a Dios. Y las de bhakti ya son bhakti en sí mismas, y prácticamente, de acuerdo con el Bhagavatam Prahlad Maharaj, el devoto puro ya las ofrece antes, o sea, es decir, si uno va a cantar los nombres de Dios, antes de cantar, o sea, ofrece ese canto antes de terminarlo, que va a hacer para el Señor. Por ejemplo, cuando uno va a hacer su meditación, su canto matutino, sus oraciones matutinas, antes de hacer las oraciones las puede ofrecer a Dios. En cambio, en el Karma Yoga se ofrece el resultado generalmente de las acciones de uno. Por ejemplo, uno puede ofrecer parte de su salario a alguna actividad consciente de Krishna, o por ejemplo, puede preparar comidas, ofrecerlas a Dios e invitar a sus amigos a que coman las comidas ofrecidas a Krishna. Entonces, ese dinero que se ganó se ofrece y entonces se vuelve una ofrenda para Dios. Se la ocupa en bhakti, esa ofrenda, entonces ahí se considera karma yoga y la actividad de ofrecer el alimento es bhakti. Entonces están ahí entremezcladas las dos. Entonces aquí el tema es que para practicar un proceso como el Jnana Yoga o el Sankhya Yoga, que es un proceso más, si bien intelectual, pero que requiere más avance espiritual en el sentido que el corazón tiene que estar limpio de lo que le llamamos anartas o impurezas, cosas como envidia, por ejemplo, estar libre de la ira, ser capaz de controlar los sentidos, porque de otra manera no se puede practicar ese proceso. No puede ir, porque incluye también la meditación, el Jnana Yoga, el estudio sistemático de la lógica y, bueno, y diferentes aforismos que se encuentran en los Vedas, y es tratar de entender, se necesita también una potencia intelectual para hacerlo, y para tener esa potencia intelectual
se recomienda el celibato, por ejemplo. Entonces ya se requiere un control importante de los sentidos, e incluso en la recomendación estaba que la persona no esté casada, sino que sea soltera para que pueda dedicarle el tiempo completo a esa actividad. Y es muy penosa. En el canto 12, el propio Krishna admite que aquellos que buscan encontrar a Dios por ese medio encuentran muchos obstáculos en el camino, incluso los que tienen las aptitudes, porque es árido el proceso, porque el proceso es diferente del fin. Lo que se obtiene con ese proceso, hay un cierto nivel de bienaventuranza, pero el medio por el cual se obtiene esa bienaventuranza no es muy placentero. Aún así, es un proceso genuino de autorrealización, si bien el proceso es limitado en cuanto a ofrecer la máxima bienaventuranza que se obtiene al tener un contacto con Dios de manera personal, que el Bhakti Yoga sí lo ofrece a esa posibilidad. En realidad hay un solo yoga, que es vincularse con Dios, pero hay diferentes niveles y sistemas por el cual se puede alcanzar. La particularidad del Bhakti Yoga es que no hay diferencia entre el sistema y lo que se busca obtener. Se busca obtener a Krishna, y el medio para obtener a Krishna es todo relacionado con Krishna. Es Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Comienza escuchando Shravanam acerca de la personalidad de Krishna, hablando acerca de Krishna y recordando acerca de Krishna. Entonces, y lo que se obtiene es Krishna. Así que no hay diferencia entre Krishna, el amor por Krishna, y el proceso para obtener a Krishna. No se dejan de hacer las actividades que se hacen en la etapa neófita, en la etapa avanzada, como Shravanam, que significa prestarle atención a las narraciones acerca de Krishna. Entonces, en ese sentido, el proceso de Bhakti se puede afirmar con las conclusiones del Gita que es superior, porque brinda un sistema que es congruente, digamos, con la misma meta, y brinda la bienaventuranza también en la etapa neófita. También hay bienaventuranza cuando para los otros procesos como el Jnana Yoga o Sankhya Yoga se necesita pasar por un proceso importante antes de siquiera saborear un placer interno. Y además no se puede practicar, digamos, sin ciertos requisitos que el Bhakti no los tiene. El Bhakti invita a todos, es un proceso para todos. Y en ese sentido, el Karma Yoga y el Bhakti están ligados porque ambos dan la libertad de seguir realizando actividades y no requieren que uno esté, para comenzar a practicarlo, esté completamente limpio de corazón, por decir una expresión. Entonces, bueno, por eso es que en el Bhagavad Gita también la palabra Karma Yoga y Bhakti a veces se usan, están relacionadas, porque ambas se pueden comenzar a practicar sin tener que tener un avance espiritual muy elevado. Y esto es lo que entra en juego en estos versos, es que Krishna está diciendo que es mejor practicar el Bhakti o el Karma Yoga bien que practicar el Jnana Yoga o el Sankhya Yoga hacerlo mal, sin tener las aptitudes necesarias para realizarlo. Y terminar cayendo en la hipocresía o en ser un farsante. A Arjuna no se le está
recomendando que actúe de una manera artificial. Por eso es que Krishna quiere que él participe en la batalla. En este caso, porque es algo que él ya venía haciendo antes, era su profesión, era propio de su ocupación. Entonces, si bien era difícil la actividad que iba a realizar, era muy difícil, como ya estaba dentro de su naturaleza psicofísica, es decir, como ya es algo que él está acostumbrado a hacer, aunque sea difícil, hay una facilidad extra para realizarlo. En cambio, cuando uno tiene que hacer actividades que a uno ya en un principio no le gustan y encima en situaciones tan difíciles como la de Arjuna, lo más seguro es que uno deje de hacerlas. Por eso una de las instrucciones del Bhagavad Gita es que es importante en un principio de la vida espiritual ocuparse en actividades que a uno le sean acordes o congruentes con la forma de ser de uno, al menos con lo que uno se identifica en ese estado en el que va a comenzar a practicar la vida espiritual. Porque de otra manera se puede ser, si bien no sería practicar el Jnana Yoga, pero también se explica en este significado explícitamente que incluso ir a practicar, tratar de practicar incluso el Bhakti o el Karma Yoga desde una situación en la que no es propia de uno, puede generar conflictos también. Por eso es que Prabhupada menciona los varnas y los ashrams. ¿Qué son los varnas y los ashrams? Entonces el ashram es más que nada el entorno espiritual donde uno se siente fuerte. Entonces hay 4, de acuerdo con los Vedas, los libros de conocimientos milenarios de la India, un lugar un entorno espiritual apropiado en una etapa de la vida es la vida de Brahmachari, que significa tratar de comportarse de acuerdo con las enseñanzas del Brahman, o sea, tratar de entender que somos almas espirituales. Y eso es en realidad en el comienzo de la vida. Y después, sí, y luego estaba la etapa de casado, donde uno genera un entorno social que fortalece las prácticas también espirituales de uno y ocupa su naturaleza de, por ejemplo, de formar una familia, dirigir una familia, hacerse cargo de otra gente, tomar responsabilidades. Todo eso lo va a ocupar en diferentes actividades que se llaman varna, que tienen que ver si uno se gana la vida de una manera con ocupaciones intelectuales, se les llama brahmana, pueden ser profesores, maestros, médicos, y si uno se gana la vida con actividades hace para ayudar a su familia con actividades que están relacionadas con la protección a otros, como por ejemplo ser policía o incluso gobernantes, políticos, todo lo que está relacionado con la protección social y con leyes también tiene que ver con esa parte que se le llaman kshatriya, que es liberar del sufrimiento. Y después tenemos a los vaishyas, que son aquellos que tratan de darle placer a la gente, tienen esa tendencia de generar, en el Bhagavad Gita se describe como Goraksha, que se dedican a la producción de alimentos y el cuidado de las vacas, porque las vacas también daban alimentos, pero son los que proveen a la sociedad y con eso se ganan la vida. Un Vaishya es alguien que está pensando en el bienestar de otros, cómo hacerle la vida a otros más fácil, ¿no? Crear, por ejemplo, Steve Jobs dice, ¿cómo puedo hacer que toda la gente se pueda tener una computadora en todas partes del mundo y se puedan comunicar y crear comunicaciones telefónicas de mejor manera? Bueno, entonces ideó aparatos que le facilitaron la vida a la gente. Bueno, también trajeron otro tipo de complicaciones, pero la intención era ayudar. Esa es una mentalidad más vaishya.
Y bueno, y así tenemos finalmente el Shudra, que tiene que ver con las ocupaciones también artísticas y también de ayudar a otros, a veces el trabajo pesado está relacionado con las personas que hacen trabajo más de carga, que no dependen tanto del intelecto para hacerlo, pero que aún así tienen que usarle, o sea, usan la inteligencia porque no, o sea, es otro tipo de inteligencia que usan para, y lo podemos ver, ¿no? Cuando vemos un obrero que se sube, ¿no?, al 10º piso, se necesita inteligencia para hacer ese tipo de trabajos, pero es diferente a la que necesitaría un brahmana que se dedica a trabajos intelectuales. O sea que en esta escalera social todos cumplen diferentes roles y lo hacen generalmente a todas esas actividades, por lo general, desde el entorno familiar que tienen. Entonces, en sus trabajos, pero después tienen un entorno social y espiritual fuerte que les ayuda a encontrar refugio espiritual a pesar de las dificultades que se encuentran en este tipo de trabajos que tengan, ¿no? Que tampoco a veces lo hacen acordar a uno de Dios. Entonces el hogar se volvía digamos, se vuelve el refugio en los casos que funciona bien. Y después, cuando ya dejaban sus trabajos, cuando uno se jubila, por ejemplo, cuando ya venía la etapa vanaprastha, que es la etapa más de empezar a dar en la vida lo que uno, a las experiencias, compartir las experiencias de uno a nivel, para ayudar a las demás personas a nivel espiritual, en todo sentido, pero especialmente a nivel espiritual. Entonces las parejas viajaban, tradicionalmente en India viajan por lugares sagrados y se nutren espiritualmente y también, bueno, y como digo, tienen para compartir con otros. En nuestra sociedad en ISKCON tenemos muchas personas vanaprastas que viajan y enseñan, a veces solos, independientemente, o a veces en pareja. Y finalmente estaba la orden de sannyas, que eso ya estaba reservado para los que habían hecho, se habían desempeñado intelectualmente y en algunos casos podían ser los administradores también, pero era diferente el tipo de sannyas. Sannyas significa una renunciación. Entonces significa que en cierta etapa, como hizo Prabhupada, que es quien hizo los comentarios de este Bhagavad Gita y fundó el movimiento Hare Krishna, él en la etapa final de su vida aceptó esta forma de vida de sannyasi, de monje renunciante, en la cual uno devuelve todo lo que aprendió en la vida a la sociedad en general, y ya piensa en términos de humanidad, de planeta, en términos más cósmicos, digamos, universales, a la hora de aplicar sus tendencias, ya sea que tenía en la época familiar de cuidar a la familia o de proveer para los hijos, ahora es proveer para todos, o sea, y proveer sobre todo porque en la parte espiritual. Entonces estas personas, estos monjes renunciantes, viajan. En nuestra sociedad también tenemos algunos de ellos y generalmente se recomendaba que lo hagan en la etapa más avanzada de su vida, como hizo Prabhupada, a los 59 años, 60 y pico de años, ahí ya él aceptó la orden de sannyas y se vino a Occidente, dejó todas sus responsabilidades que tenía para aceptar responsabilidades mayores. Y a eso, bueno, eso es sannyas. Entonces hay 4 refugios, ashram espirituales, que es la etapa de soltero, en la que generalmente en el contexto espiritual se vivía en templos. En ISKCON todavía tenemos brahmacharis. Todavía practico en esa línea, pero en realidad soy muy grande para hacer eso, porque es hasta los 25 años, pero hay un fenómeno social que ocurre en nuestra sociedad ISKCON, que Prabhupada implanta una cultura en otra cultura más grande,
y nos da la oportunidad de practicar o tener una experiencia de lo que serían estos ashrams, ya sea como casado como soltero. Y bueno, como en casos como el mío, que no tuvimos la oportunidad de practicarlo desde la niñez, muchos agarramos esta oportunidad que nos dio Prabhupada, que es simplemente de tener una oportunidad de practicarlo y tener la experiencia ahí, pero no es lo mismo que cómo ocurría en el contexto védico, cómo ocurrirá en el futuro con hijos de devotos que ya se crían y los educan como brahmacharya. A los 25 años ya se casaban y seguían su vida. En algunos casos excepcionales se quedaban en ese ashram, lo que sería el templo, la casa del maestro espiritual, y ya después tomaban responsabilidades dentro para ayudar a su maestro espiritual. Pero la mayoría se casaban y es lo mismo que pasa ahora. La mayoría se casan y bueno, y después están las otras etapas que ya se irá viendo con el tiempo cómo funcionan en nuestra sociedad. El punto de todo esto era ayudar a las personas de este sistema social, es guiar, ayudar a las personas dándole un entorno social y espiritual para que se desarrollen mejor. Pero hay unos problemas con todo esto, que ya viene de antes, que el ashram, la posición del sannyas tiene un prestigio alto, se le ofrecen, por ejemplo, reverencias, porque es una responsabilidad muy grande el hecho de, bueno, por ejemplo, de dejar la familia, dejar esto que le llamamos apegos, que son aquellas cosas a las que estamos aferrados, podría ser una casa, las comodidades, como deja todo eso el sannyasi, bueno, uno le ofrece respeto y dice, wow, qué renunciante, y lo hace para el beneficio de otros. Pero claro, hay también mucho prestigio que viene con todo eso, que no es el objetivo del sannyas. Pero eso puede dar lugar a que algunas personas quieran ocupar esas posiciones para obtener el respeto que se les da en ese lugar. Podría pasar eso, podría uno querer adelantar su progreso espiritual para estar en una posición que le dé un cierto prestigio y después verse envuelto quizás no era la intención, pero se ve envuelto en estar en una situación de hipocresía en la que está fingiendo ser un gran renunciante, pero no lo es. Y eso puede pasar, y Prabhupada lo sabía que eso iba a pasar. Yo luego voy a leer un significado en el que él habla de ese tema. Pero aquí en estos dos últimos versos que hemos leído, en el 6 se hablaba de Mityachara, que era el tomar esa ocupación de sannyasi, por ejemplo. Claro que en el Gita se refiere específicamente en el proceso de Jnana Yoga. Yo lo estaba explicando en el término de nuestra sociedad, por ejemplo, de ISKCON, que sería practicando Bhakti Yoga, pero renunciando ya a las responsabilidades familiares. Entonces, desde el contexto que lo estoy analizando yo, que también Prabhupada lo hace en otras partes, desde ese contexto, o sea, estamos hablando de la misma práctica, pero desde ashrams diferentes. Y los problemas que surgen allí es que si uno practica el bhakti desde una posición que no le corresponde, complica las prácticas del bhakti. Las complica porque se mezcla con otros factores que hacen luego difícil la práctica. Si bien el bhakti no depende ni siquiera de estos factores, se puede practicar fuera de cualquier ashram incluso, como hay ejemplos que se llaman avadutas, personas que estaban fuera del contexto social, de la organización social, y aún así practican bhakti, pero se recomienda practicarlo dentro de un orden social porque es más conducente y al mismo tiempo uno es conducente porque uno tiene ayuda social en ese caso. Y el problema con el ashram de sannyas es que uno no tiene tanto, o sea, el entorno social ya no es la familia, entonces si uno estaba
aferrado a la familia y la abandona prematuramente, le va a costar porque va a estar ya sea extrañando o si extraña las comodidades que le prestaba, que tenía al vivir en una casa, por ejemplo, o el no estar viajando, o sea, estar generalmente en un lugar y tener una vida estable, porque hoy en día nada es estable, ¿no? Pero bueno, pero hay que tener un sueldo, saber lo que va a pasar mañana, más o menos, dentro de la incertidumbre del mundo. Pero para un sannyasi no sabe dónde va a acabar mañana, sobre todo en el contexto del sannyasi antiguo. Pero había muchos riesgos. Entonces, hacer eso solo para obtener prestigio, algo guiado por el prestigio, no es un buen negocio, porque le complica también las prácticas luego del bhakti, porque es difícil concentrarse en las prácticas específicas del bhakti cuando hay muchos disturbios en la mente. Por eso la finalidad de los ashrams es calmar, es dar un lugar donde uno pueda practicar tranquilo su bhakti. Si bien, de vuelta, cada ashram tiene sus dificultades, sus luchas, porque es la naturaleza del mundo, es que siempre hay problemas, pero es mejor luchar desde una posición, digamos, enfrentar la vida, enfrentar los desafíos que nos presenta la vida desde una posición fuerte, en la que nos podamos sentir fuertes. Y Prabhupada menciona esto en relación con esto de los ashrams, de la etapa de vida de renunciante en especial, y la de casado, contrasta las dos, para mostrar un fenómeno que ocurrió cuando él le dio, facilitó la orden de sannyasi incluso para gente joven, para que no tengan otra responsabilidad más que difundir la conciencia de Krishna. Pero él mismo se dio cuenta que no todos estaban preparados para eso, en realidad muy pocos. Y muchos o algunos, digamos algunos, de esos discípulos no pudieron mantenerse en esa situación, no les funcionó ese ashram de sannyasi y algunos dejaban incluso de practicar el bhakti y eso era preocupante para Prabhupada. Entonces en este significado él aclara su posición con respecto a eso para animar a los devotos en general a entender cuáles son las prioridades en cuanto en las prácticas del bhakti. Voy a leer un párrafo. El contexto de esto es una historia que se explica en el Bhagavatam de un elefante Gajendra que en su vida anterior había sido un gran devoto, Indradyumna, un rey, y debido a un acto, un error que cometió, se tuvo que nacer como un rey de los elefantes, una posición importante entre los elefantes, pero perdió la oportunidad humana. Y en un momento este elefante está bañándose en el río y un cocodrilo, que también había sido un místico que recibió una maldición para nacer en ese cuerpo, este cocodrilo le muerde la pata al elefante y el elefante comienza a luchar, pero como está en el agua, es más difícil para él luchar desde el agua en el río que si estuviera afuera. En cambio el cocodrilo, como se encuentra en su ambiente, que es el agua, tiene un cuerpo adaptado por el agua, le estaba dando una gran batalla al elefante, a pesar que era más grande el elefante, en una situación fuera del agua lo hubiera aplastado, pero en el agua no podía ni siquiera sacarse de las garras, de los colmillos del cocodrilo. Y así pasó mucho tiempo y el elefante se fue debilitando y debilitando. Y Prabhupada dice que la diferencia entre el elefante y el cocodrilo era que el elefante, a pesar de su inmensa fuerza, tenía que luchar en el agua, un medio que le era extraño. Prabhupada explica que como no estaba en su ambiente, eso se los voy a leer, cuando dice, de esto podemos extraer una lección. Dice, en la lucha contra Maya o contra la energía ilusoria,
No debemos situarnos en una posición en que nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo y nuestros sentidos no tengan el vigor necesario para la lucha. Nuestro movimiento para la conciencia de Krishna ha declarado una verdadera guerra contra la energía ilusoria, en cuyo seno se pudren todas las entidades vivientes bajo un concepto equivocado de civilización. Ahí Prabhupada habla de los soldados del movimiento para la conciencia de Krishna, tienen que gozar siempre de fuerza física, entusiasmo y poder sensorial. O sea, estar en una posición que les permita también poder compartir estos conocimientos con otras personas. Y para eso se necesita estar bien en todos los sentidos, física, emocional y espiritualmente. Y eso es lo que brinda un ashram cuando va acorde con el individuo. Le brinda esa armonía. Por lo tanto, dice Prabhupada, para mantenerse aptos deben situarse en una condición de vida normal. Lo que define esa condición normal no es lo mismo para todos. Esa es la razón de que existan las divisiones de Varna Ashram. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha y Sannyasa. En la era actual, Kali Yuga se aconseja especialmente no entrar en la orden de Sannyasa. Sin embargo, Prabhupada dio esa orden, esa de vida renunciante, con el objeto de fomentar la difusión de la conciencia de Krishna. Y él dice acá, para fomentar la prédica estamos dando iniciación sannyasa a personas jóvenes, pero la experiencia nos muestra que no están preparados para la vida de sannyasa. Nada hay de malo. Esto es lo importante que yo quería recalcar. Es que ayer Agni Purana dio una clase muy linda en la que se hablaba de no juzgar, ¿no? Entre otros temas que tocó, que el devoto, una de las cualidades del devoto es Nindadi Shunya, Hidan Isita Sangalatian. Aquellos devotos de los que uno quiere beneficiarse de su compañía son aquellos que Ninda Shunya, que no tienen están desprovistos de la propensión a criticar a otros, a buscar errores en otros. Más bien están ocupados en la introspección, en ver que ellos tienen que trabajar y mejorar. Entonces, con esa visión, Prabhupada dice, nada hay de malo, sin embargo, en que alguien no se considere capacitado para ser sannyasi. Incluso aunque haya aceptado esa orden, dice, si siente mucha agitación sexual, debe encaminarse al ashram en que se permite la vida sexual, es decir, el grihastha ashram. O sea, si por muchas razones no podían mantener o estaban necesitados el sannyasa en esa época que eran jóvenes, de tener una vida más estable quizás y tener una compañía. En ese caso, Prabhupada dice, no lo hagan tan dramático, o sea, como, se cambia de ashram. Porque en el Bhakti Rasa Amrita Sindhu se explica que el Bhakti es independiente, no depende del Varna Ashram. Entonces uno puede caer del Varna Ashram y sin duda es una caída de desprestigio social quizás, pero no lo descalifica uno para seguir practicando vida espiritual. Ese tipo de incongruencias con el ashram, si uno tiene que cambiar, aunque no es lo óptimo, pero es más que nada una cuestión social. En la práctica del bhakti uno puede retomar sus prácticas. O sea, cae en el nivel de Varna Ashram, hay un error, pero en el nivel del bhakti, Prabhupada le anima que sigan. Incluso a veces para algunos devotos que han pasado por esa situación, a veces les ha ayudado porque al perder quizás toda la parte del prestigio quizás que tenían, se vuelven más introspectivos en su vida espiritual. El punto es que Prabhupada no los juzgó a los devotos esos, y tampoco Krishna juzga, él dice apichetsu duracharo. Incluso si un devoto a veces se sale de la línea, si está determinado en la práctica del bhakti, Krishna todavía lo anima, sigue practicando, sigue adelante. Es como ese concepto de ver el fracaso como un paso hacia el éxito, ¿no? Sigue intentándolo.
siempre y cuando la intención es siempre avanzar espiritualmente. Entonces dice que alguien demuestre debilidad en un lugar no significa que deba dejar de luchar con el cocodrilo de Maya. En otras palabras, o sea, si tenemos debilidades incluso en nuestras prácticas espirituales, no significa que hay que abandonar la práctica, es buscar más que nada la situación social, espiritual, emocional y física que le ayude a uno, o sea, el entorno más adecuado para poder seguir practicando el bhakti. Pero en el bhakti no se fracasa nunca a menos que uno se dé por vencido, porque no es un talento que se tiene o no se tiene, sino que es una capacidad innata que se desarrolla, pero que potencialmente está en todos, como la capacidad de caminar. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhaka Gunaya. Está el amor por Dios, o sea, si bien no está presente en todos, pero está latente. Entonces es la práctica, y entre el error y el error es parte de la práctica. Entonces los acharyas y Krishna nos animan siempre a seguir adelante. Entonces Prabhupada dice que no hay que abandonar la lucha. Podemos permanecer en el ashram que consideremos más adecuado para nosotros. No es esencial entrar en la orden de sannyas. También acá dice que no es que todos tienen que entrar cuando envejecen a la orden de sannyas. Quien sienta, bueno, después sigue más, si lo quieren leer es 8.2.30, canto 8, capítulo 2, texto 30. Lo significativo, al menos que para mí, es que Prabhupada no juzgaba a los devotos cuando tenían problemas en ese sentido, pero en este significado, él dice que es mejor un barrendero de la calle que un farsante que pretenda ser avanzado. Entonces, Prabhupada no condena nunca la debilidad que uno pueda tener en sus prácticas, o el error, si se equivocó de ashram, por ejemplo. Pero sí, en línea con el Bhagavad Gita, se dice que hay algo que no se aconseja, que es el tema del mitachara, la pretensión, el pretender algo. Es importante que el practicante sea introspectivo y admita, al menos para él mismo, que está cayendo en la hipocresía. Por ejemplo, la hipocresía generalmente, si uno toma la raíz en el latín, que es hipócrisis, significa fingir o actuar, que no es diferente del significado de mityachara, que es un comportamiento falso. Por eso se puede traducir como comportamiento hipócrita. Pero la hipocresía, que tiene que ver con esconder algo y mostrar otra cosa, o sea, hay una inconsistencia entre lo que uno dice ser y lo que realmente es. Esa inconsistencia, cuando se hace de manera consciente, no se recomienda, y lo que se recomienda es tratar de ver si uno está cayendo en ese tipo de inconsistencias. Generalmente en la psicología hablan más en la psicología popular, de 4 tipos de hipocresía, que una es justamente la inconsistencia, que parece que es la que está en juego aquí, que es la de decir, bueno, yo soy sería como decir, soy muy avanzado, como Prabhupada explica en los significados anteriores, para ir a cantar Hare Krishna a las orillas del Radha Kunda, que eso se recomienda en las etapas avanzadas. Y bueno, pero querer hacerlo en una etapa prematura. Ahí habría, si uno hiciera una introspección, quizás se daría cuenta, ¿no? O cuando está cantando ya en el Radha Kunda, se da cuenta que hay muchos otros deseos que le vienen, y se da cuenta que no está listo para cantar todo el día y necesita hacer otras actividades, que es ahí, que sería la parte del servicio devocional que recomienda Prabhupada, que es hacer todo tipo de actividades para Krishna.
De esa manera los sentidos están ocupados, la mente está ocupada. Pero si solo cantamos Hare Krishna, que sería lo ideal, no vamos a necesitar, tenemos muchas necesidades, otras desde comer hasta necesidades sociales, o que nos vea alguien ¿no? cantando, quizás queremos, para menos que alguien reconozca que estamos haciendo ese esfuerzo. Todos esos deseos son incongruentes, inconsistentes con alguien que ya se dedicaría solo específicamente al canto en un lugar solitario, por ejemplo. Otro aspecto de la hipocresía es la culpa, que lo puede incitar a uno a ser hipócrita cuando uno tiene que cargar con una culpa, puede actuar de una manera hipócrita al decir que fue el otro el que lo hizo, no soy yo, ¿no? Entonces esconder. Pero no es esa tanto la que estamos analizando acá. Otra es la pretensión, que es la característica que influye en la hipocresía. Se dice que se debe a la necesidad de obtener beneficios personales pretendiendo ser algo que no es. Eso va con la inconsistencia también. Y también Prabhupada utiliza la palabra pretender en inglés, que es farsante, se traduce en español. Que es eso también lo que no recomienda, que nos volvamos farsantes en cualquier, ¿no? Acá ya a esta altura no estoy hablando tanto de ser sannyas, no, pero en cualquier situación de la vida, en la práctica espiritual, el pretender algo no se recomienda. El pretender ser, sí, el pretender ser algo diferente de lo que uno es para obtener otras cosas como aceptación social, por ejemplo, en el círculo de devotos y un montón de otras cosas. No se recomienda, de vuelta, no se juzga, pero no se recomienda. Eso porque no ayuda. No quita que caigamos en eso, por eso que no se juzga, pero se recomienda ser introspectivo. Y por eso hay un libro muy bueno que es el Madhurya Kadambini, que ahí se explica los diferentes estadios del practicante espiritual de Bhakti Yoga y en general. Y uno de ellos es que en la etapa cuando uno todavía sus prácticas de Bhakti no son perfectas, algo que ocurre es el entusiasmo falso, que es una inconsistencia entre lo que uno piensa que es y lo que es. O sea que es normal pasar por eso. El tema es no quedarse en esa etapa y reconocerla cuanto antes, si uno está en esa etapa. El ejemplo que dan las escrituras es de un niño que piensa que le dan una educación, aprende sánscrito, ¿no? Aprende los libros, etc., y cree que ya puede aleccionar a todo el mundo, etc. Y después se da cuenta y cree que puede controlar sus sentidos, pero la realidad le muestra que es incapaz de hacerlo. Entonces eso lo vuelve humilde y ahí también le ayuda esa humildad a seguir practicando espiritualmente. Hay una historia muy breve que a veces cuentan los devotos de que hay un practicante del Bhakti Yoga que es muy efectivo con todas sus prácticas, en levantarse temprano, o sea, todo muy bien y bueno, no sé, sí, los devotos, las devotas lo consideran como alguien muy avanzado. Y él empieza a sentir también una presión social de que, bueno, hay que mantener ese ritmo, ¿no? Pero ya se mezcla con el prestigio que hay que mantener. Y un día se queda dormido, o sea, se está quedando dormido, porque su alarma no suena y siente que alguien lo despierta. Él vivía en un templo, entonces tenía que levantarse temprano ¿sí? Para no perderse la primera ceremonia, ¿no? Que están todas las otras personas de la comunidad ahí, saben quién va y quién no va. Entonces se da cuenta que es tarde y dice, me estoy perdiendo el manga Arati, ¿no? La ceremonia matutina. Y Maya, personificada, le dice, sí, tienes que levantarte, tienes que hacer tus actividades. Le dice, ¿y tú quién eres? Soy Maya, energía ilusoria. Prepárate, se te va a perder del Mangalarti, ¿qué van a decir los demás? Y como que se queda pensando, dice, si fuera Maya, ¿por qué no me dice que me quede durmiendo? Que siga durmiendo. Le dice, no, le dice, si tú te quedas durmiendo, tu humildad se va a despertar porque vas a caer en la cuenta que no eres perfecto y que no eres mejor que nadie. Y eso en realidad te va a ayudar a tu bhakti. En cambio, si ahora vas
a la ceremonia y confirmas a los demás la imagen que tratas de aparentar de que eres perfecto, entonces eso va a ir en detrimento de tu bhakti. Por eso es que te lo recomiendo. Entonces, bueno, es una manera de explicarlo, no era tan explícita en la historia. Pero esa es la idea, que el reconocer, el equivocarse, el tener errores, a veces en el bhakti no siempre, de vuelta, como dice Prabhupada, esas debilidades no van siempre en contra del bhakti, a veces ayudan a que uno profundice más, reflexione. Es de vuelta, es parte de la práctica. Bien, voy a dejar aquí, cerrando el tema. Sería que sí, el Bhagavad Gita habla, o sea, no recomienda que seamos farsantes, sino que actuemos de acuerdo con nuestra, nos ocupemos en posiciones en las que podamos practicar el bhakti honestamente, desde nuestra propia naturaleza, y no pretendamos hacer algo, o sea, que no vendamos una imagen que no sabemos que no nos representa. Al mismo tiempo, la comunidad de devotos no se recomienda que juzguen a otros, o que este tipo de enseñanza no es para que uno averigüe si otro es un farsante o no, sino que es para que uno haga una introspección a ver en dónde está ubicado en la vida espiritual. De otra manera, si juzgásemos a otros, seríamos un número más en la estadística, porque la estadística dice que comparado con las personas que no son religiosas, los religiosos tienen una tendencia muy fuerte a juzgar a los demás. Entonces estaríamos cayendo en la media de la estadística, en la campanita, en la curva ahí con todos los demás religiosos que se dedican a buscar errores en los demás. En cambio, pero si seguimos los consejos de Prabhupada y de los acharyas, buscaríamos en nosotros mismos y saldríamos de la media, seríamos lo que se llama outliers, seríamos la excepción a lo que hoy en día las ciencias sociales consideran a los religiosos como personas que juzgan a otros. Entonces mejoraríamos también animaríamos más a la gente a que se unan a comunidades espirituales, porque les daríamos un ambiente donde no van a ser juzgados, sino que se les va a animar a la introspección más que nada, para que avancen. Bien, yo corto aquí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Chitra Prabhu por invitarme a esta charla, a Nitya y Gora Ananda por hacer toda la parte técnica, estar ahí apoyando, y a todos los oradores que todo día a día están ahí haciendo su servicio de dar aportes y sus comprensiones del Bhagavad Gita, son muy enriquecedoras. Y a todos también los que están participando, escuchando, que es la parte más importante, donde más se agradece. Bien, si tienen alguna pregunta o comentario o reflexión, pueden hacerla por medio del chat. Yo voy a leer si hay algo. Mientras tanto, voy a agradecer a los presentes: Nahuel Marín, muchas gracias. Hare Krishna. Anurag Pandey, Hare Krishna. Laura Frisa, Hare Krishna. Anurag Pandey, Hare Krishna. Gracias a todos por participar. Carolina Frank también, Hare Krishna, reverencias. Ana Laura, creo que la conozco a usted. Nos conocemos de Chicago. Si es ella, te envío muchos saludos y abrazos. Que esté muy bien. Espero que esté todo bien allá por México. Laura Edith Albertelli, también Hare Krishna. Un gusto. Loli Moore está ahí. Hare Krishna. Madhava Govinda Das Prabhu, Hare Krishna. Un honor tenerte. Vanessa, Hare Krishna. Sandra, Hare Krishna, un gusto también verla, amiga. Y José, Hare Krishna. Y aquí
hay una pregunta de Bhakti Hare Krishna. ¿Existe la hipocresía inconsciente? Y si la hay, ¿cuáles son las diferentes formas de actuar? Sí, sí existe, al menos uno puede caer en hipocresía a veces sin estar muy en inconsistencias más que nada, sin estar muy consciente de ello. Y eso había o sea, no puedo dar una, hay una persona, un monje, Ansel Grum, que es benedictino. Yo hace mucho tiempo leí unos pasajes de un libro que él tenía. No puedo reproducirlo exactamente como lo dijo, pero la idea de lo que hablaba es que a veces es muy común en los practicantes espirituales, y eso va en concordancia con lo que mencionaba del Madhurya Kadambini, el Utsaha Maya, o el entusiasmo prematuro, en el que uno está convencido que uno es una persona que mediante la práctica espiritual ha logrado un avance muy grande y se puede considerar hasta el punto de considerarse uno mismo un maestro espiritual, por ejemplo, pero uno lo puede bajar a otras escalas de la vida. Ese es como el ejemplo más que daba el monje porque lo estaba haciendo un análisis de su monasterio, ¿no? de cosas que él vivió, experiencias. Y no darse cuenta. Un poco comparado con ese famoso libro del Dr. Jekyll y el señor Hyde, que hablaba de una persona que es un doctor prestigioso en el día y a la noche se convierte en un asesino. Jung le llamaba la sombra de una parte de uno que uno esconde inconscientemente y no la reconoce. En este libro el señor, um, el doctor no se daba cuenta que era la noche, así cometía todos esos actos de asesinato, por ejemplo. Pero uno puede tener aspectos en el que uno está, o sea, no está consciente de esas incongruencias de lo que dice, puede pensar que uno está actuando congruentemente y no lo está haciendo. Y nos pasa, creo que a muchos en menor medida, con cosas que a veces, por ejemplo, un estudiante, un investigador recomienda dice los celulares causan problemas en las relaciones, ¿no? Y hacen toda una investigación y después le dicen y después ellos mismos lo usan. Nosotros también como practicantes espirituales podemos, no sé, decir, por ejemplo, yo puedo decir, el internet te distrae del bhakti, no genera bhakti, te puede distraer y después me puedo encontrar yo mismo viendo algún video ahí en internet, en Facebook, que siempre postean muchas cosas y me distraigo con algo ahí. Entonces hay una inconsistencia porque quizás a la mañana di una charla y dije que no, que por ejemplo es mejor enfocarse en no leer los libros de Prabhupada y pasar solo 20 minutos, no sé, por decir algo, y después uno se la pasa 2 horas, se da cuenta. Entonces hay inconsistencias, pero uno no las capta en el momento, pero por eso se recomienda la introspección. Pero sí, y hay casos como más patológicos también, en el que uno puede, como digo esto, de creer que uno es en las partes espirituales como muy avanzado algo y se está mintiendo a sí mismo y en un momento se da cuenta de eso y cae, y ahí es doloroso esa confrontación. También preguntaba Bartobet de cuáles son las diferentes formas de actuar. No sé bien a qué te refieres, o sea, me imagino que está conectado con lo otro, con la hipocresía inconsciente. Yo ya di algunos ejemplos, pero en cuanto si es con tu actuar para evitar eso, de vuelta lo que se recomienda es eh, vivir en comunidad, o sea, tener amigos, amigas en comunidad espiritual, ¿no? Que siempre nos puedan dar retroalimentación de cómo estamos haciendo y estar abiertos a las recomendaciones de otros que a veces nos pueden ayudar diciéndonos cuando ven algo que por ahí ven que no estamos yendo por buen camino, nos corrigen. Y por supuesto el maestro espiritual para eso está, para ver eso, pero menciono amigos también y gente allegada porque son los que uno ve a diario también. Y llevar un diario, por ejemplo, escribir un diario también es
puede ser una buena práctica para eso. Y el canto introspectivo, o sea, el canto de Hare Krishna del Maha Mantra, pero en modalidad introspectiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, prestando mucha atención a lo que uno está cantando y a los pensamientos que le van pasando, identificarlos, qué es lo que pasa por la mente de uno y quizás después anotar eso. O sea, a veces uno está meditando en el santo nombre, pero en realidad pasó por muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el santo nombre, entonces identificarlas, esas cosas ayuda a conocerse más a uno mismo, qué es lo que hay dentro de uno, dónde están los deseos de uno. No es malo tener deseos materiales, lo malo es actuar siempre en conformidad con ellos, con esos deseos. Pero como dice el Gita, pura mala nachala pratishta, ¿no? Que los deseos son como aguas que entran en el océano, ríos, pero no lo afectan, siempre cuando uno no le dé, no los magnifique, ¿no? Los deja ahí, están ahí, entonces uno está cantando ya y sabe que viene esto, ok, ahí está. A veces lo anota y sigue cantando. Y hay muchas otras maneras que les pueden... yo siempre recomiendo cuando se tratan de estas cosas que busquen ahí libros de Mahatma Prabhu y clases, porque él se dedica mucho a eso, a ayudar a los devotos a que sean más introspectivos y tiene algunos talleres muy buenos al respecto. Yo tengo un libro de él sobre la yapa que también hay muchas muy buenas reflexiones así para animarse a profundizar más en el canto. Bien, muchas gracias a todos otra vez y éxitos. Y bueno, en esta semana también nos estamos preparando para Radhastami. Va a ser el próximo martes. Espero que lo puedan pasar en comunidad con su gente, ya sea por el medio que les toque, de donde sea que estén. Así pueden recibir toda la fuerza espiritual que está disponible en esos días para avanzar espiritualmente. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.